Vamos a dar inicio con la oración inicial en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh, más honorable que los querubines e incomparablemente más gloriosa que los serafines, tú que sin mancilla diste a luz al Verbo Dios, verdaderamente eres la Madre de Dios, te engrandecemos, pedimos enmudezcas todo espíritu que nos quiera distraer del mensaje que tu hijo Mauricio Saeta nos trae el día de hoy para evangelio y propagación del mensaje de tu hijo Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mauricio, pues antes de dar inicio concretamente a los aspectos que tenemos preparados el día de hoy, no sé si te parezca un minuto o dos dar una respuesta general, nada más así muy somera, a lo que ha ocurrido en las últimas 48 horas en YouTube, donde a favor y en contra hubo comentarios de lo que tú tan acertadamente nos compartes sobre lo que está ocurriendo en Israel, todo con sustento bíblico, nada es inventado. Nada más el planteamiento sería, ¿qué, qué invitación puedes hacer para las personas que sobre todo les haces ruido? Me refiero a quienes todavía se aferran a que Israel no debemos de defenderlo, que Israel siempre busca manipularnos, que Israel no tiene la razón. ¿Qué nos puedes decir en general, Mauricio? Bueno, primero que nosotros no podemos olvidarnos que tenemos la misma raíz, tenemos el mismo Dios, Yahvé, Padre, Dios Padre, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, los mismos 10 mandamientos, la misma ley que es la Torá, o sea, el mismo Pentateuco, y los mismos profetas, mayores y menores, tenemos la misma raíz, y Romanos 11 dice que nuestra raíz es judeocristiana, no solo cristiana, sino judeocristiana, que es el olivo cultivado en el cual fuimos injertados y cuya raíz y savia nos sostiene. Y tampoco podemos olvidar que nosotros somos el nuevo Israel, nosotros somos descendientes de ellos en la fe, somos descendientes de Abraham en la fe. Entonces no podemos verlo como si fueran otro bando, porque realmente es el mismo bando. ¿Cuál? El de Dios Padre, el de Yahvé, es el mismo bando. Entonces no podemos pensar como que están del lado contrario. Del lado contrario están los infieles, del lado contrario están los que no tienen a Dios como verdadero Dios. O sea, los que siguen, bien sea a Alá o a Maitreya o a Mahoma o a Buda o a la Pachamama o a quien sea, eso sí podemos ver los que están del otro lado porque no aceptan a Dios, no aceptan a Jesucristo como Dios. Y además, lo más importante, Padre, es analizarlo todo desde el punto de vista bíblico. Hoy en día, inclusive los cristianos, y me duele mucho decirlo, pero es así, la mayoría de los católicos no analizan el conflicto desde el punto de vista bíblico. Y en la Biblia está claro, en la Biblia dice, como lo analizamos en el primer programa, que Dios le dio esa tierra a Israel en decreto eterno y dice, así eh, lo estableció Dios, que habitarán ahí los hijos de Jacob, sus hijos y los hijos de sus hijos y todos sus descendientes habitarán por siempre en esa tierra. Entonces nosotros no podemos pensar, si realmente somos cristianos católicos, no podemos pensar que nos da igual lo que Dios disponga o lo que diga la Biblia, porque entonces no es verdad que somos cristianos católicos, ¿no? Si somos verdaderamente cristianos, lo que más nos importa es lo que Dios estableció y eso tiene que estar por encima de lo que dicen los medios de comunicación o de lo que opinan las personas. La opinión de Dios, el designio de Dios, el mandato de Dios está por encima de todo. Muy bien, muchísimas gracias, Mauricio, por estos minutos y vamos a entrar en forma. Aquí están los 4 puntos. Vamos primero con llega el reino de Cristo a la tierra. Les vamos a pedir por favor que tengan abierta su Biblia. Pueden pausar el video incluso, no hay ningún problema para que vayan tomando notas. Es importante, como lo vamos a ver en los otros programas de Mauricio que aún no hemos subido, que tengan a la mano cuaderno, pluma y una Biblia. El día de hoy vamos a abordar sobre mayormente lo que es en el libro del Apocalipsis. Adelante, Mauricio, llega el reino de Cristo a la tierra. Bueno, el Apocalipsis es un libro que yo amo muchísimo y voy a intentar transmitirles un poco de ese amor, de que se entusiasmen y se llenen de esperanza, porque es un libro verdaderamente esperanzador para los hijos de Dios. Casi todos conocen el Apocalipsis de castigos, de plagas,
Ese es muy, muy famoso. Y yo no estoy aquí negando los castigos y las plagas que están en el Apocalipsis. Por supuesto que están y van a ocurrir. Pero la pregunta es, ¿para quién son los castigos? ¿A qué apuntan? ¿Y para quién es un libro de esperanza? Porque es al mismo tiempo el libro más esperanzador para unos y el más atemorizante para otros. Entonces, la presentación de hoy es el Apocalipsis de esperanza, de gozo, de boda, de rescate y de liberación del pueblo de Dios. Y lo que quiero compartir son las cuatro noticias más importantes, más esperanzadoras para nosotros, el pueblo de Dios y los que esperamos la salvación en Jesucristo. Entonces, la primera de todas ellas está asociada a la venida del reino de Dios a la tierra. Y quiero comenzar leyendo Apocalipsis 19, del 1 al 9, porque el Apocalipsis, que todo el mundo conoce, sobre todo por la industria del cine y por la mayoría que son anunciadores de desgracias, de desastres, todo el mundo ha hecho popular el Apocalipsis de miedo, pero no se enseña casi el Apocalipsis de gozo, de esperanza. Dice así Apocalipsis 19 desde su primer versículo. Después de esto oí en el cielo como una gran voz de copiosa multitud que decía, Aleluya, la salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque fieles y justos son sus juicios, pues él ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra por su prostitución, y ha vengado sobre ella la sangre de sus siervos. Y por segunda vez dijeron, Aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y se postraron los 24 ancianos y los cuatro vivientes y adoraron al Dios sentado en el trono diciendo, Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, los que teméis, pequeños y grandes. Y oí una voz como gran muchedumbre y como estruendo de muchas aguas y como estampido de fuertes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, ha establecido el reinado. Regocijémonos y saltemos de júbilo y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y se le ha dado vestirse de finísimo lino, espléndido y limpio, porque el lino finísimo significa la perfecta justicia de los santos. Y me dijo, escribe, dichosos los convidados al banquete nupcial del Cordero. Fíjense que destacado en color morado las palabras de gozo, aleluya, salvación, regocijémonos, saltemos de júbilo, dichosos, aleluya. Pero no nos habían dicho, Padre, que el Apocalipsis era un libro de miedo, de temer, de malas noticias. Yo aquí no veo ninguna. Por lo menos para el pueblo de Dios, para el que espera ser rescatado por Jesucristo, todos son aquí en este texto, en estos versículos, son palabras de gozo y buenas noticias que están resaltadas en color verde claro y en color verde oscuro. Por ejemplo, la gloria y el poder son de nuestro Dios. Ha vengado sobre ella la sangre de sus siervos. Han llegado las bodas del Cordero. Dichosos los convidados al banquete nupcial. Son buenas noticias, pero la más importante la destaqué en color verde oscuro, que dice así, el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, ha establecido el reinado. Entonces, la primera buena noticia que quiero compartir del Apocalipsis, y es muy relevante, es que indica el momento en el cual establece Cristo su reinado sobre la tierra, porque Cristo va a reinar sobre la tierra. Y lo voy a complementar con otras dos citas también del Apocalipsis. En Apocalipsis 11:15 establece el momento en el que se establece el reinado asociado a la séptima trompeta. Y tocó la trompeta el séptimo ángel y se dieron grandes voces en el cielo que decían, el imperio del mundo ha pasado a nuestro Señor Jesucristo y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que adelante de Dios se sientan en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraban a Dios diciendo, te agradecemos, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras, por cuanto has asumido tu gran poder y has empezado a reinar. Aquí vuelve a estar en color verde oscuro la misma buena noticia que estamos diciendo, que Dios establece su reinado en el mundo, es decir, sobre la tierra. Los imperios mundanos, los imperios humanos, se les quitan a los hombres, terminan todos los imperios del mundo y pasa a ser el imperio de Cristo en la tierra. ¿Cuándo? En Apocalipsis 19 lo asociaba al momento en el que inicia las bodas del Cordero. O sea, con las bodas del Cordero
llega el reino de Cristo a la tierra. Eso está en Apocalipsis 19. En Apocalipsis 11 lo inicia al momento en que suena la séptima trompeta. O sea, cuando toca el séptimo ángel, dice, al tocar el séptimo ángel, se escucha la voz que dice del cielo, ha llegado el imperio de Cristo sobre la tierra, sobre el mundo, ha llegado sobre el mundo. Y también lo vemos en Apocalipsis 12, del 10 al 12. Y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha llegado la salvación, el poderío y el reinado de nuestro Dios y el imperio de su Cristo. Entonces, la primera buena noticia que quiero destacar del Apocalipsis, que es importantísima, es una de las más importantes, es que por fin llega el reino de Cristo sobre la tierra. Entonces, aquí en esta segunda lámina puse un resumen de estas 4 citas que establecen que Cristo sí va a reinar. Esa es la gran noticia del Apocalipsis. Pero ¿para quién es una buena noticia? Para los que quieren que Cristo venga a reinar a la tierra. Porque para los que no quieren que Cristo venga a reinar, el Apocalipsis es solo mala noticia, porque se le acaba su reinado, se le acaba el poder al mundo, se le acaba el poder a Satanás, porque dice Apocalipsis 20 que Satanás es atado en el infierno por 1000 años, es arrojado y atado con cadenas por 1000 años, es decir, se acaba el periodo de reinado o de gobierno de Satanás con la segunda venida de Cristo, que establece su reinado en el mundo. Entonces, ¿qué mejor noticia puede haber esa? Llega el reino de Cristo a la tierra, cumpliéndose así el Padre Nuestro. Notemos lo siguiente, Padre. El Padre Nuestro es una oración perfecta, dada por Jesucristo. Es perfecta porque fue diseñada por Dios, fue creada por Dios mismo, no por los hombres. Y el Padre Nuestro tiene una invocación y 7 peticiones. La segunda petición es: venga a nosotros tu reino. Y la tercera petición es: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Mucha gente no se pone a reflexionar lo siguiente, y es muy curioso. ¿Por qué no decimos en el Padre Nuestro, llévanos al cielo? Recordemos que siempre se nos ha enseñado que hay que ser buenos para ir al cielo. Desde que uno es niño, desde que es pequeño, nos enseñan, ¿no? Hay que ser bueno para ir al cielo, hay que portarse bien para ir al cielo. Pero es que el destino final del hombre no es el cielo, no es el cielo. ¿Cuál es el destino final del hombre? El destino final del hombre es un lugar donde pueda habitar. Así como la vida temporal nuestra antes de la muerte tiene un fin, el fin llega cuando nos morimos, se separa nuestro cuerpo de nuestro alma. Un dogma de nuestra fe católica es que todos los seres humanos van a recuperar su cuerpo, es decir, que vuelve a unirse el cuerpo con el alma. Es lo que se llama la resurrección. Es un dogma católico. Entonces, se nos olvida, Padre, o muchas veces no pensamos que los santos que están en el cielo, en alma, o sea, en su dimensión espiritual, no están en un estado eterno. Si hablamos, por ejemplo, del Padre Pío, su alma está ya en el cielo con Dios, ¿verdad? Ya todos lo sabemos. Pero la pregunta es, ¿el alma del Padre Pío se va a quedar eternamente donde está, en el cielo, en su dimensión solamente espiritual? No, porque si uno dice eso, está negando un dogma católico. Entonces, ¿qué dice el dogma de la fe? Que el Padre Pío, como todos los santos que están en el cielo, van a recobrar su cuerpo. Es decir, el cielo, donde están las almas, están en un estado temporal hasta que se dé la resurrección de la carne. Y una vez que se dé la resurrección de la carne, ¿dónde van a morar? ¿En el cielo? No, porque el ser humano necesita un lugar donde habitar. El libro que a mí más me ayudó a abrir los ojos en este sentido es pues el libro que se llama La Iglesia Patrística y la Parucía, de Alcañiz y de Castellani, porque ellos recogieron todo lo que los santos padres de la Iglesia recogieron sobre estos temas, escribieron sobre estos temas desde el siglo I hasta mediados del siglo VI. Es un libro hermosísimo porque recoge la patrística y es fundamental comenzar por ahí. Y el otro es San Ireneo de León contra las herejías, porque tiene toda una sección dedicada justamente al reino de Cristo sobre la tierra y a cómo después de la resurrección los santos van a vivir sobre la tierra, van a heredar el reino. Y aquí aprovecho para hacer una reflexión importantísima de San Ireneo de León en su obra contra las herejías. Si uno repasa Hebreos 11 completo, Padre, se da cuenta que se alaba la fe de una gran cantidad de profetas, de patriarcas y de jueces del Antiguo Testamento. Se alaba la fe de ellos y se termina en Hebreos 11 con una conclusión muy extraña. Dice que todos ellos, aunque alabados por su fe,
no consiguieron el objeto de sus promesas. Miren qué importante. Por ejemplo, si Dios le prometió la herencia de la tierra a Abraham, Hechos 7:5 dice que cuando murió Abraham no había heredado ni siquiera un pie, la medida de un pie. O sea, Dios le promete toda la tierra de Canaán a Abraham, pero al morirse no la había heredado. Dios se la vuelve a prometer a Isaac y no la heredó. Se la volvió a prometer a Jacob y tampoco la heredó. Pero las otras promesas dadas a ellos tampoco se cumplieron. Por ejemplo, que Esaú y sus descendientes se iban a postrar ante Jacob. Eso no se cumplió. Sí, en la Biblia vemos, en el Génesis vemos lo contrario. Cuando regresa Jacob después de tantos años, él es el que se postra ante Esaú para que no lo mate, ¿no? Por haberle quitado la primogenitura. Pero no se ha cumplido la otra parte de la profecía, que es que Esaú se postrará sobre Jacob, o que los descendientes de Esaú se postrarán ante Jacob. Entonces tampoco se cumplió esa profecía. Y ahí va haciendo ese análisis San Ireneo de León, citando Hebreos 11, y la conclusión final es que todos ellos se murieron sin que Dios les haya cumplido la promesa. Entonces, podemos decir que Dios no la va a cumplir, es decir, podemos afirmar que Dios les mintió o que Dios se equivocó, la Biblia se equivocó porque no les cumplió a ellos sus promesas. No, esa no es la conclusión. La conclusión, dice San Ireneo de León, es que todas las promesas veterotestamentarias tienen su cumplimiento pendiente y se va a cumplir en el reino de Cristo en la tierra, después de la resurrección de los muertos. Es decir, ¿cuándo va Abraham, Isaac y Jacob a heredar la tierra de Canaán y habitarla por siempre? Después de la resurrección de los muertos. Mire qué conclusión tan importante. Por eso es que ese libro es tan importante. Es un libro tan importante, el San Ireneo contra las herejías, que forma parte no solo de la patrística, sino hace parte del magisterio. En el catecismo, muchos no saben que está referido 23 veces. Ese libro de San Ireneo de León, que además es doctor de la Iglesia, está referido 23 veces. Y San Ireneo nos explica que las promesas se van a cumplir en el reino de Cristo en la tierra, en el reino milenario. Entonces, vuelvo aquí a este tema. Nosotros no pedimos llévanos al cielo en el Padre Nuestro y no podríamos decir que a Cristo se le olvidó pedir algo importante, ¿verdad? Porque es Dios y es una oración perfecta, no le puede faltar nada importante. No decimos llévanos al cielo, pero sí decimos venga tu reino. Lo que nos pide Jesús a invocar por 2000 años es que el reino de Cristo venga a la tierra y va a venir. Y aquí lo asocio a la segunda reflexión que hace San Ireneo de León en su obra magistral contra la herejía. Dice, Jesús hace una promesa en su última cena. Dice, no volveré a beber el producto de la vid hasta que lo beba con vosotros nuevo en el reino de mi Padre, ¿no? Entonces, eh, ¿qué significa eso? ¿Es en el cielo que se va a cumplir la promesa de que Él va a volver a tomar el vino nuevo con nosotros? No, porque en el cielo no se toma vino, en el cielo no hay uva. El cielo es el reino espiritual de Dios, ¿no? Es un reino espiritual, no es un reino material. El reino material es la creación, la tierra, el mundo, el universo. Entonces, en el cielo no hay vid, no hay uvas. ¿Dónde hay? ¿Dónde hay vid? ¿Dónde hay uva? Pues en la tierra. Además dice Jesús, ¿qué toma vino? Perdón, dice San Ireneo. ¿Qué toma vino, el alma o el cuerpo? Obvia, la respuesta es obvia. En lo que toma vino es el cuerpo. Entonces, si Abraham, Isaac, Jacob, Moisés o el Padre Pío van a beber el vino nuevo con Cristo, significa que lo van a beber en el cuerpo, en el cuerpo. Entonces, ¿qué significa eso? Que ya resucitaron. O sea, lo que está diciendo San Ireneo es que la profecía de Jesús no volverá a tomar el vino nuevo hasta que lo beba con vosotros en el reino de mi Padre, significa que después de la resurrección de los muertos, después de la resurrección de la carne, aquí sobre la tierra podemos beber el vino nuevo con Cristo. Es después de la resurrección. Entonces la eternidad del hombre no es, por eso es tan bueno ese libro, me abrió tanto los ojos, no es en cuerpo y alma en el cielo, por ahí flotando como si fuera un globo de helio. No, el cuerpo necesita un lugar donde habitar, donde caminar, donde dormir, donde subsistir, donde, me explico, o sea, necesita un lugar también donde reproducirse, donde repoblar la faz de la tierra con hijos de Dios. Necesita un lugar físico. Por eso es que no decimos en el Padre Nuestro, llévanos al cielo, porque el cielo es un lugar temporal para el hombre. ¿Cuál es el lugar definitivo para el hombre? La creación. Dios creó el universo para el hombre y tal vez no sea solo la tierra, posiblemente los demás planetas habitables
podrían llegar a ser habitados por el hombre cuando Dios lo disponga y según Él lo disponga. La iglesia nunca se ha pronunciado con respecto a eso porque no lo sabe con certeza. Pero el hombre siempre se ha preguntado por qué Dios hizo un universo tan grande con tantos miles de millones de planetas habitables para habitar uno solo. Pues la iglesia no da la respuesta, no, en el magisterio de la iglesia no está esa respuesta. Pero es posible que una vez que hayamos repoblado la tierra de hijos de Dios, pues Dios nos dé el cómo ir a otros lugares para habitar otros planetas. Pues en esto estoy elucubrando, pero por lo menos la iglesia no se ha pronunciado ni con dogmas ni con anatemas con respecto a eso. Entonces, en resumen, nosotros pedimos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, porque es lo importante. Lo importante es pedir que venga. Y lo que acabamos de mostrar con estas 4 citas bíblicas del Apocalipsis es que en el Apocalipsis está esa gran noticia, que es que con la segunda venida Cristo trae su reino al mundo. Notemos otra cosa, Padre, y es que en el credo, decimos al final, en el credo niceno, constantinopolitano, en el largo, confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Muchos católicos no se ponen a reflexionar qué significa la vida del mundo futuro. Entonces la gente dice, no, ese es el cielo, creo en el cielo. No, porque utiliza la palabra mundo, y mundo no es el cielo, mundo es lo material. Mundo es lo físico, lo terrenal, lo que se pisa. Mundo es la creación. Entonces no estoy hablando de que creo en el cielo, no. Creo en el mundo, pero no es este mundo, porque dice mundo futuro. Entonces, ¿qué es lo que decimos en el credo? Creo en la vida del mundo futuro. Se refiere al mundo renovado, restaurado por Cristo en su segunda venida, que es un mundo como está descrito en Isaías 65 y 66, sin maldad, sin muerte, sin pecado, y los animales no se comen entre ellos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando rezamos el credo, decimos que creemos en ese mundo futuro restaurado por Cristo en su segunda venida. Entonces, si lo rezamos es porque lo creemos. Entonces tenemos que, pues yo sugiero mucho la lectura de la patrística, porque son los santos padres los que nos ayudan a comprender este misterio, comenzando por San Policarpo y San Papías, que lo aprendieron y lo escucharon todos directamente de San Juan Evangelista, porque eran sus discípulos. Y San Ireneo era discípulo de ellos, es decir, San Ireneo de León está muy cercano en el tiempo y en el espacio a San Juan Evangelista a través de Papías y Policarpo. Entonces yo creo que vale la pena escucharlos porque tienen una explicación que parece que con el paso del tiempo se perdió, pero que yo le agradezco a Dios que me ayudó a hacer mis estudios por ahí, por la patrística, gracias a una amiga muy buena de Lima, que me facilitó muchos libros excelentes, se llama Nancy, y no solo libros, sino que me ayudó también con sus reflexiones, con sus propias conclusiones. Bueno, entonces, el mundo futuro no es el cielo, sino es la tierra, pero es la tierra renovada por Cristo en su segunda venida, porque la eternidad del hombre no es en el cielo, no es. Los hombres que están en el cielo en alma están ahí hasta que se dé la resurrección, porque en el cielo solamente Jesús y María están en cuerpo y alma. Todos los demás santos en el cielo están solo en alma y no van a estar en alma en el cielo por siempre, porque el hombre necesita un lugar donde habitar, un lugar donde vivir. Entonces, estos son los libros que estaba yo refiriendo. La Iglesia Patrística de la Parucía, excelente libro que, como digo, estos 2 sacerdotes, uno español y uno argentino, recopilaron los escritos de los santos padres de la Iglesia Católica desde el siglo I hasta mediados del siglo VI. Un libro impelable. El libro San Ireneo León contra las herejías es un libro maravilloso, maravilloso. Yo también considero que es un libro indispensable para todo el que quiera aprender de escatología y todos los que quieran entender sobre el reino de Cristo que llega a la tierra, según lo vimos en 4 capítulos del Apocalipsis. Y bueno, por supuesto, el Catecismo y el Denzinger, que tienen el resumen y el compendio del magisterio de la Iglesia. Bueno, otro libro que yo recomiendo mucho y que conviene repasar en este aspecto es el libro azul del Padre Gobi, porque la Virgen nos explica el Padre Nuestro y dice que es una oración, pero que también es una profecía, y como es una profecía, se va a cumplir. Como lo dice María en el mensaje del 3 de julio de 1987, dice así la Santísima Virgen: Jesús, que os ha enseñado la oración, cotidiana oración para invocar la venida sobre la tierra de su reino, finalmente verá cumplida esta oración. Es decir, la Virgen nos explica qué es profecía, el Padre Nuestro es profecía, y se cumple esa profecía cuando llega su reino, el reino de Cristo sobre la tierra, que fue justamente lo que leímos en las 4 primeras citas bíblicas del Apocalipsis que leímos.
Y continúa diciendo la madre, reinará, instaurará su reino, y esta creación se convertirá en un jardín donde Cristo será glorificado y su realeza acogida y exaltada como un reino universal de gracia y de belleza, de armonía, de comunión, de santidad, de justicia y de paz. O sea, la Virgen dice que sí va a instaurar Cristo su reino sobre la tierra. ¿Cuándo? Con su segunda venida. Entonces, Jesús se va, cuando en su primera venida, en la ascensión se va al cielo, pero nos deja por 2000 años rezando venga tu reino en el Padre Nuestro, porque nos manda a pedirlo para que termine de venir, para que termine de llegar. Es decir, nos dice pidan que venga el reino para que venga con mi segunda venida. Y otro libro donde se puede aprender mucho sobre este reino de Cristo en la tierra es el libro de Cielo de Luisa Picarreta, donde es llamado este reino el reino de la divina voluntad, porque en el Padre Nuestro decimos, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Esta santa nos explica que cuando Cristo instaura su reino en la tierra, los hombres van a vivir en la divina voluntad y ahí se cumple también esa parte del Padre Nuestro, porque en la tierra se va a hacer la voluntad de Dios como ya se hace en el cielo. Y ahí está asociado también a lo que se llama el tercer fiat, ¿no? Ella explica en el libro los tres fiat. El primer fiat, la creación desde Adán hasta Cristo. La segundo fiat, la redención desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida. Y el tercer fiat, el del Espíritu Santo, que es el reino de la divina voluntad, en el cual Cristo será el rey no solo sobre el mundo, no solo sobre la tierra. Lo más importante no es eso. Lo más importante es que será el rey en el corazón de todos los hombres. Eso es lo realmente importante. Entonces, bueno, esa es la primera gran noticia que quería compartir. Son cuatro, pero quería comenzar por esa porque es importantísima. La gran noticia del Apocalipsis es que establece el momento en el cual Cristo establece su reinado en la tierra y ese reinado comienza con un banquete de bodas. Por eso dice, dichosos los convidados al banquete de bodas, porque son los que heredan el reino y comienzan a reinar por Cristo por 1000 años, como lo dice el Apocalipsis. Esa es la primera de las cuatro buenas noticias. Y me encanta cómo haces una catequesis. La segunda buenísima noticia del Apocalipsis que quiero compartir, segunda de cuatro, es el tema hermosísimo, magnánimo, destacado de la coronación de Cristo Rey. Y quiero destacarlo porque es algo de lo que se habla poquísimo. Si ustedes buscan en YouTube las personas que enseñan sobre el Apocalipsis o si compran libros sobre el Apocalipsis, verán que muy pocas personas enseñan sobre esto y no es algo irrelevante, no es de poca importancia, al contrario, es de los sucesos más importantes de ese último libro profético de la Biblia. La coronación de Cristo Rey está en varios capítulos, pero yo voy a destacar el más importante, que es el capítulo 4. En el capítulo 4 es donde Juan tiene la visión en la cual él es arrebatado al cielo. Él está celebrando la misa en Patmos, un día domingo, él lo declara en Apocalipsis 1, que es un día domingo, el día del Señor. Él está celebrando la misa y en plena misa, que aunque él estaba preso en Patmos, él la celebraba, pues la celebraría en las noches, la celebraría en la clandestinidad, la celebraría posiblemente sin que nadie se diera cuenta o muy pocos, pero sí la celebraba. Él es obispo, ¿no? San Juan Evangelista es obispo y él cumple el mandato de Dios y el mandato de Dios es que sus ministros sagrados tienen que celebrar la Santa Misa y a un preso se puede hacer. Basta con tener un poquito de pan, un poquito de vino o aunque sea una de las dos, porque en situaciones extraordinarias se puede hacer con una sola de las especies. Situaciones extraordinarias me refiero a cosas como estar preso, ¿no? Hay un santo católico japonés que estuvo preso, ahora no recuerdo si fue en Japón o en Vietnam, perdón. Pero bueno, lo importante es que estuvo en la cárcel muchos años y la familia hizo pasar un pequeñito frasco con vino, tan pequeño que los carceleros no le dieron ninguna importancia. ¿Y qué hacía este sacerdote? Con una gota de vino que ponía en su mano izquierda, celebraba la Santa Misa, consagraba con la derecha, bendecía y comulgaba con esa gota de vino. Obviamente no en la situación ordinaria, en la situación ordinaria es obligatorio las dos especies, vino de uva y pan de trigo sin levadura. Pero bueno, el punto es que Juan sí celebraba la misa en Patmos y en plena misa, un día domingo, lo dice él en el Apocalipsis 1,
En plena celebración de la misa, Él es arrebatado al cielo y vemos en el Apocalipsis capítulo 4 qué presencia en el cielo cuando él es arrebatado. Él está participando de la liturgia terrestre, la Santa Misa, pero como bien dijo, por ejemplo, San Juan Pablo II, la misa es el cielo en la tierra y en la misa la liturgia terrestre y la celeste se hacen una sola. O sea, la misa no es un acto terrestre. En la misa se unen cielo, tierra y purgatorio, en realidad las tres iglesias. Bueno, entonces, así comienza Apocalipsis 4 narrando qué ocurre cuando él celebrando la misa es llevado al cielo y participa de la liturgia celeste en unión con la liturgia celeste que él está celebrando en Patmos. Dice así Apocalipsis 4 conversando con el versículo 1. Después de esto tuve una visión y aquí una puerta abierta en el cielo y aquella primera voz como voz de trompeta que yo había oído antes a hablar conmigo, dijo, sube acá y te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Al instante me hallé en espíritu y he aquí un trono puesto en el cielo y uno sentado en el trono. Aquel que estaba sentado era a la vista como la piedra de jaspe y del sardónico, y alrededor del trono había un arco iris de aspecto de esmeralda, y en torno del trono 24 tronos, y en los tronos 24 ancianos sentados, vestidos con vestiduras blancas y llevando sobre sus cabezas coronas de oro, y del trono salían relámpagos, voces y truenos. Yo pienso, Padre Omar, Juan es arrebatado al cielo y comienza a narrar lo que ve en el cielo. Yo pienso, Padre Omar, que debe ser muy difícil explicar con palabras todo lo que él está viendo. Tal vez no hay palabras para describir lo que ve, pero él lo intenta con palabras, decir, uno sentado en el trono, que era semejante al jaspe, al sardónico, y alrededor del trono un arco iris, como esmeralda, y del trono salen relámpagos, voces y truenos. Él está intentando con palabras reproducir algo que es magnánimo, que es impresionante, que la mente humana no puede llegar ni siquiera a imaginar lo que vio Juan. Pero da algunas señales claves para entender. Ve a uno sentado en el trono, todavía no dice quién es ese sentado en el trono, pero alrededor ve 24 tronos con ancianos y son reyes. ¿Por qué? Porque estos 24 ancianos tienen corona de oro sobre sus cabezas, entonces son reyes. Entonces, vamos a ver, vamos a continuar desde el versículo 9 en adelante para ver qué hacen estos 24 reyes y que queda revelada la identidad de ese uno con mayúscula que está sentado en el trono. Continúa así, versículo 9 en adelante. Y cada vez que los vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, ya parece que es Dios porque dice que vive por los siglos de los siglos, ¿no? Los 24 ancianos se prosternan ante aquel que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Pues debe ser Dios porque lo adoran. Si no fuera Dios no lo adorarían. Y deponen sus coronas ante el trono diciendo, digno eres tú, Señor Dios nuestro. Aquí ya queda clarísimo que es Dios, porque lo llama Señor y Dios nuestro. Digno eres tú, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad tuvieron el ser y fueron creadas. Entonces, ¿qué hacen los 24 reyes cuando están ante aquel que está sentado en el trono? Dice primero que se postran, lo adoran, pero también deponen sus coronas ante él. Otras traducciones, como la Jerusalén dice, arrojan sus coronas ante él. Esta que están viendo acá es de la Biblia Straubinger. Entonces, ¿qué significa ese gesto de que estos reyes deponen su corona, la arrojan ante el que está sentado en el trono? Pues lo que están diciendo es que el que está sentado en el trono es de una dignidad mayor. Ellos son solamente reyes. El que está sentado en el trono es rey de reyes. Ellos reconocen que son subordinados. Su reinado está supeditado al reinado mayor del que está sentado en el trono, el rey de reyes. ¿Y por qué decimos que es una coronación? Porque eso, lo que ocurre a continuación es lo que se hace cuando se corona un rey. Digno eres tú, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder. ¿Qué le están entregando? Al que está sentado en el trono, que es Señor y Dios nuestro, es decir,
no hay ninguna duda que están coronando a Jesucristo. Dice, porque no tenemos más Señor que Jesucristo, no hay otro Señor. O sea, eh, ninguna otra religión tiene verdadero Dios, ni los dioses de otras religiones son verdaderos. No hay más Señor que Jesucristo. ¿Qué, qué le entregan a Jesucristo? Dice, eres digno de recibir la gloria, el honor y el poder. Y lo declaran creador, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad tuvieron ser y fueron creadas. O sea, a Dios creador le entregan el reinado universal como Rey de Reyes, otorgándole la gloria, el honor y el poder. Es decir, que Juan Evangelista asiste al cielo nada más y nada menos que a la coronación de Cristo como Rey universal, tanto del cielo como de la tierra y del universo entero. Qué maravilla, Padre, esto es elemento central, básico, crucial del Apocalipsis, es de lo más importante del Apocalipsis y prácticamente no se habla de esto, todo el mundo habla de las plagas, de los castigos, de la guerra, de la mis. Claro que todo eso está ahí. Yo no estoy negando en esta pequeña conversatorio, yo no estoy negando los juicios del Apocalipsis, ese castigo que el hombre vive porque lo merece, es una purificación necesaria para salvar tantos almas como se pueda, pero nadie se concentra en esta otra cara del Apocalipsis, que es la de las buenas noticias. Entonces, la segunda buena noticia que quería compartir con ustedes hoy es que Juan asiste en visión profética futura, algo que va a ocurrir muy pronto, y es que Cristo va a ser coronado como Rey universal, como Rey de Reyes. Ya es Rey en el cielo, claro, claro que ya es Rey en el cielo, pero Él no solo va a ser Rey en el cielo, Él va a ser Rey en el cielo, en la tierra y en el universo entero. ¡Qué maravilla! ¡Qué tremenda segunda buena noticia, Padre Omar!